vamos a dar inicio formalmente a nuestro evento del día de hoy, de forma que, bueno, podamos aprovechar a todos nuestros participantes. Mi nombre es Isabel Roby y soy abogada en la organización Robert F. Kennedy Human Rights, y el día de hoy estaré moderando este encuentro, este webinar titulado El Estado del Derecho a la Libertad de Asociación en América Latina. Ha sido organizado por la Coalición para la Libertad de Asociación, que tiene como objetivo principal ejercer la solidaridad democrática entre colegas de la sociedad civil para reclamar de manera coordinada el reconocimiento y respeto de este derecho. Las organizaciones que componen a esta coalición son Freedom House, Robert F. Kennedy Human Rights, Civil Rights Defenders, Provea, People in Need, Civicus, Instituto Prensa y Sociedad, Programa Feminista La Corriente, Free Muse, CADAL, Instituto de Prensa y Libertad de Expresión, Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Fundación Impulsos, International Institute on Race, Equality and Human Rights, Fundación Patricia Aylwin y Article 19. También se han incorporado en los últimos 2 años las siguientes organizaciones: FUSADES, Movimiento San Isidro, Civilis, Fundación Construir y Regi Liberdade. Les agradecemos a todos y a toda su participación y su asistencia a este evento. Y antes de comenzar, me gustaría añadir algunas informaciones logísticas. En primer lugar, les notificamos que este webinar estará siendo grabado y podrán encontrarlo más adelante en la web. Nos encargaremos de circularlo y hacérselos llegar. Y también les invitamos a utilizar las funciones del Q&A o del chat para que puedan enviar sus preguntas, y al final de las presentaciones esperamos poder dejar un pequeño espacio de intercambio para responderlas. Hemos decidido planear y realizar este evento pues, como saben, Latinoamérica es una de las regiones en donde se puede afirmar que la existencia de elecciones y la retórica liberal no necesariamente promueven la causa de la democracia ni los derechos humanos, entre ellos el derecho tan importante a la libertad de asociación. Como un ejemplo claro, de acuerdo al Democracy Index, en América Latina, solo Costa Rica y Uruguay se consideran democracias plenas. En su reporte del 2021 se indicó que si bien alrededor del 80% de la población de la región vive bajo lo que se puede considerar regímenes democráticos, solo el 1.3% de la población vive en una democracia plena en donde se respetan plenamente todos los derechos. Creemos que esto es sumamente importante. La región latinoamericana se encuentra enfrentando algunos de los desafíos de derechos humanos más graves en décadas, que van desde ataques a la sociedad civil y a la libertad de expresión hasta ataques a la independencia judicial. 2 ejemplos muy claros: el gobierno cubano en el último año se ensañó sistemáticamente en abusos contra voces críticas y artistas. Esto incluyó detenciones arbitrarias, tratos crueles a las personas detenidas y procesos penales plagados de abusos y violaciones al debido proceso, todo esto en respuesta a protestas pacíficas. En Nicaragua, antes, durante y luego de las elecciones que estuvieron plagadas de irregularidades, el gobierno de Daniel Ortega arrestó y enjuició arbitrariamente a críticos y opositores, incluidos 7 candidatos presidenciales. La mayoría han sido sometidos a tratos crueles, incluyendo incomunicación, interrogatorios diarios, aislamiento, entre otros. El gobierno continuó su persecución contra la sociedad civil nicaragüense, mientras que los abusos policiales cometidos durante la brutal represión del año 2018 contra las protestas antigubernamentales han quedado impunes. En general, los líderes electos en Latinoamérica que han tenido tendencias autoritarias continúan socavando el Estado de Derecho en la región, particularmente a través de la persecución y criminalización de actores de la sociedad civil y defensores de derechos humanos. Para conversar un poco más sobre esto y tener un panorama más claro del Estado de Derecho y de la libertad de asociación en la región, nos acompañan varios participantes. Estamos muy contentos de poder contar con ustedes. Vamos a abrir con 2 presentaciones con una perspectiva regional y luego vamos a pasar a analizar casos específicos. Vamos a comenzar con la perspectiva regional a cargo de Alessandra Pina y Jocelyn Nieva, quienes conversarán cada una sobre un panorama más amplio en la región. Alessandra Pina es subdirectora de programas para América Latina y el Caribe en Freedom House. En esta capacidad administra programas sobre gobernabilidad democrática, compromiso cívico,
fortalecimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en América Latina. Recibió su doctorado en Ciencias Políticas y Estudios de la Democracia de la Escuela Normal y Superior y en Florencia, Italia, y participó en varios programas de investigación, tanto en Italia como en el extranjero, incluyendo la Universidad de Yale y la Universidad de Belgrado. Por su parte, Jocelyn Nieva es la asesora legal senior de ICNL para América Latina y el Caribe y administra proyectos con socios en toda la región sobre temas que incluyen la reforma de las leyes que rigen los ciclos de vida de las organizaciones de la sociedad civil, el acceso a la financiación y las asambleas públicas. Se graduó de la Facultad de Derecho de la American University, summa cum laude, la Universidad de Texas en Austin y la Universidad George Washington en Relaciones Internacionales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Isabel. Voy a compartir mi pantalla. ¿Ven las presentaciones? Sí. Perfecto. Ok. Bueno, como ustedes saben, Freedom House es una organización que tiene por misión la promoción de la democracia y de los derechos humanos. Y desde el 1973 producimos un informe que se llama Freedom in the World. Es un informe que misura la libertad, el nivel de libertad en el mundo, en todos los países del mundo. Y en febrero publicamos nuestro último informe que si nos focalizamos en el slide, podemos ver cuál es la situación de América Latina. América Latina en comparación con otras regiones es una región un poquito más verde de otras. Verde es el color que utilizamos para indicar los países libres, amarillo los países parcialmente libres y el morado para países no libres. En realidad en este cuadro hay todos los países del hemisferio. Entonces, el país con el nivel más alto de democracia es Canadá, pero seguido da Uruguay. Y después vemos que hay muchos países del Caribe y algunos países más latinoamericanos hispanohablantes, como por ejemplo Chile, que está bien posicionado arriba. Obviamente, si nos focalizamos en los países más problemáticos, vemos Haití, que desafortunadamente este año pasó desde parcialmente libre a no libre, y después hay Nicaragua, Venezuela y Cuba. Y el 70% de la población de las Américas vive en países democráticos, el 24% en países parcialmente libres y el 6% en países no libres, que son los 4 que mencionamos anteriormente. Focalizándonos no tanto sobre la población, sino los números de países, el 66% son países libres, el 23% países parcialmente libres, el 11% países no libres. Pero vamos ahora a ver un poquito cómo la situación cambió durante el último año. Aquí vemos los países que perdieron puntajes. El país que perdió el número más alto el puntaje más alto es desafortunadamente Nicaragua. Obviamente tiene mucho que ver con toda la represión que vemos en preparación de elecciones que obviamente no pueden ser definidas libres o competitivas. El Salvador perdió 4 puntos y estamos muy preocupados. Estoy segura que mis colegas van a definir muy bien las razones, pero por el empeoramiento del Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y las leyes
que están evaluando o que pasaron que van a afectar la libertad de asociación, que es el tema de nuestro encuentro. Haití también perdió 4 puntos, Cuba perdió 1 punto, pero vemos que Cuba es además el país que tiene el puntaje más bajo de la región, con 12 puntos. Y después hay 6 países que perdieron todos 1 punto. Vemos que entre los países que perdieron puntos, obviamente hay 3 de 4 no libres. Y después hay 5 países parcialmente libres, pero sí Brasil y Uruguay perdieron también 1 punto. Mirando a la situación de los que mejoraron su situación, está Ecuador y Honduras, que tienen los puntajes más altos. Ecuador mejoró, de 4 puntos, Honduras de 3. Y después hay todos los países que mejoraron un punto. Ahora vamos a ver un poquito cuál es la situación en los... perdón, ¿cómo voy ahora? Ok. En los últimos 5 años, para ver un poquito el desarrollo histórico. Vamos a ver qué pasó en los últimos 5 años, en los últimos 10 años, en los últimos 15 años. Es interesante ver que Nicaragua y Venezuela perdieron los puntajes más significativos. En los últimos 5 años, Nicaragua perdió 24 puntos y entonces perdió su estatus de parcialmente libre hasta ser no libres. Venezuela ya hace 5 años era país no libre, pero perdió 16 puntos. Ecuador es el caso positivo. Ganó 14 puntos junto a Jamaica, que mejoró 5 puntos. El Salvador también es otro caso muy preocupante porque perdió 11 puntos, pero también pasó de país libre a país parcialmente libre. Brasil perdió 6 puntos, Haití 6 puntos y México 5 puntos. Si analizamos la situación de los últimos 10 años a nivel mundial, estos son los países que perdieron el más alto nivel de puntaje. Y vemos que Nicaragua está bastante encima, en la 5ª posición, Venezuela en la 6ª, Nicaragua perdió 28 puntos y 27 Venezuela. Pero también El Salvador perdió 17 puntos y está un poquito más arriba de la mitad. Y también estamos aquí analizando América Latina, pero Estados Unidos en el continente de las Américas perdió 10 puntos en los últimos 10 años. Entonces, desafortunadamente, este ha sido por 16 años, según nuestro informe, la democracia en general está en declive. Y esto nos da un buen cuadro de la situación. Hay obviamente más declive en los países no libre y parcialmente libre, pero es interesante ver que 3 países libres, Nauru, Polonia y Estados Unidos también tienen empeoramiento significativo. Analizando los últimos 15 años es donde hay números bastante significativos del empeoramiento del estatus de la libertad y de la democracia. Nicaragua perdió 44 puntos y 37 Venezuela. Después México, Honduras, El Salvador, República Dominicana y Estados Unidos perdieron entre 10 y 16 puntos. Y Haití, Antigua y Barbuda, Jamaica, Guatemala, Cuba, Bolivia y Bahamas perdieron por lo menos, cambiaron su puntaje de por lo menos 5 puntos, pero Jamaica y Antigua y Barbuda y Cuba mejoraron su situación.
La situación de Cuba es un caso interesante. La razón por qué mejoró es porque la sociedad civil en los últimos 15 años se ha fortalecido. Ha sido más, sobre todo el periodismo independiente. Y esto ha sido consecuencia de la abertura de Internet y la abertura de espacios virtuales de expresión de disenso que antes no había. Ahora, aquí analizamos el trend de algunos elementos particulares que son parte de nuestra metodología. Vemos que en general en las Américas el derecho de asociación, que es la línea morada, está empeorando. Y esta línea nos muestra que en un puntaje más o menos, poco menos de 10, se está reduciendo a poco más de 8.5. También el pluralismo político y la libertad de expresión subieron un declive. Focalizándonos en todos los elementos de la libertad de asociación, vemos que el derecho de asociación, que es esta línea azul, es entre todas estas una de las que más ha sufrido empeoramiento y declive. Pero en general la situación es preocupante porque también la libertad de ONG y organizaciones de derechos humanos, que es la línea naranja, ha tenido un declive y también la libertad de expresión. Entonces, cierro la presentación con una última lámina que muestra el derecho de asociación en las Américas, cómo cambió en los últimos 15 años, los cambios más significativos. En Nicaragua, se tuvo un empeoramiento de 6 puntos, Venezuela de 5 puntos, después México, Honduras, un empeoramiento de 3 puntos, Jamaica mejoró 2 puntos, Guatemala, Ecuador, Colombia y Bolivia empeoraron de 2 puntos y Cuba pasó de 1 a 0. Entonces, no libertad de asociación en la isla. Desafortunadamente, este análisis nos muestra la situación, el cuadro de la situación de la libertad de asociación y estoy segura que nuestros colegas nos van a dar más información que está reflejada detrás de estos puntajes. Muchas gracias, Alessandra. Ahora pasamos a Jocelyn Nieves, quien nos va a dar la segunda perspectiva regional. Muy buenos días, buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes hoy. Mi reto es presentar el panorama del estado de la libertad de asociación en las Américas en solo 10 minutos. Voy a enfocarme en explicar algunas tendencias problemáticas, sabiendo que otros panelistas podrán agregar detalles sobre las situaciones en varios países. Para quienes no conocen al Centro Internacional para la Ley del Sector No Lucrativo, o ICNL, comparto aquí nuestra misión. Trabajamos a nivel global en más de 100 países en los últimos años y en esta región recientemente hemos colaborado con socios de la sociedad civil, el sector público, universidades, medios de comunicación y las comunidades diplomáticas y de cooperación en todos los países de habla español o portugués y en un gran número de países caribeños. Ahora, de manera muy reducida, quisiera presentar y hablar sobre un factor importante que explica el motivo detrás de muchas de las restricciones legales a la libertad de asociación en nuestra región. Y es
la implementación incorrecta de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional o GAFI en materia de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Estos estándares del GAFI son 40 recomendaciones de cumplimiento obligatorio, incluyendo su recomendación 8 sobre la regulación de organizaciones sin fines de lucro por parte de los países miembros. Estos son de obligatorio cumplimiento, y la recomendación 8 en particular, y todas son en general muy pocos conocidos. La verdad es que la recomendación 8 sobre las organizaciones sin fines de lucro fue reformada en el 2016 y es muy favorable para el sector. Requiere que la regulación de las organizaciones en materia de financiamiento del terrorismo sea focalizada en organizaciones identificadas con base en evidencias de ser en mayor riesgo a la mala utilización para el financiamiento del terrorismo. Y las regulaciones deben ser proporcionales al riesgo identificado, implementadas sin limitar el trabajo legítimo de las organizaciones, y deben ser implementadas conforme con las obligaciones del país bajo tratados internacionales de derechos humanos. Los países son evaluados periódicamente por su cumplimiento con las 40 recomendaciones, y una evaluación negativa conlleva consecuencias significativas. Entrar en la lista gris tomada en cuenta por el sistema financiero internacional significa que estarían teniendo un seguimiento intensificado por parte de la entidad regional correspondiente del GAFI. Sin embargo, a pesar de ese buen estándar, los países no están cumpliendo, y eso es parte de la explicación de las tendencias negativas en la libertad de asociación. Tras incidencia sostenida por parte de una coalición global de organizaciones de sociedad civil, incluyendo el ICNR, con la Secretaría Ejecutiva del GAFI, este mecanismo ha reconocido el problema de la incorrecta implementación con sus estándares y ha lanzado una iniciativa para identificar y mitigar las consecuencias no intencionadas de esa mala implementación. Podemos resaltar esas 4 categorías de consecuencias problemáticas para las organizaciones, reconocidas por el GAFI mismo en su informe preliminar. Primero, son las restricciones legales a las organizaciones bajo el argumento equivocado que sean requeridas por la recomendación 8. Y el GAFI reconoce que en muchos casos es intencional esa mala implementación de los estándares. Podemos encontrar esas restricciones legales en las normas anti-lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, pero también en las normas que regulan el ciclo de vida de las organizaciones, en regulaciones dirigidas a las instituciones financieras, y entre otras. Y las consecuencias pueden ser supervisión intrusiva, restricciones al acceso al financiamiento, la disolución forzosa y más. La segunda consecuencia reconocida por el GAFI son limitaciones a derechos humanos. Ellos reconocen que a pesar de su estándar favorable y a pesar de documentación ampliamente diseminada por fuentes creíbles, las evaluaciones de los países típicamente no mencionan violaciones de derechos humanos como la libertad de asociación.
La otra es la aversión al riesgo financiero. El trato legislativo del sector en su totalidad como de alto riesgo al ser mal utilizada por el financiamiento del terrorismo, tiene consecuencias en el trato de las organizaciones por actores privados como instituciones financieras. Los bancos quieren reducir su propia vulnerabilidad de ser sancionados por sus relaciones con clientes percibidos como de alto riesgo e imponen requisitos de debida diligencia muy altos, demorando o inclusive negando brindar servicios bancarios a las organizaciones. Y eso resulta en la cuarta consecuencia, que es la exclusión financiera de las organizaciones, dejándolas sin acceso a las cuentas bancarias que necesitan para cumplir con sus misiones. Ahora voy a repasar algunas tendencias relacionadas con el creciente autoritarismo y su impacto en la libertad de asociación. Les invito a considerarlas desde la óptica de frenos que existen para limitar el ejercicio de discreción por parte de gobiernos en implementar leyes y prácticas restrictivas. Así que comenzamos con países donde no existen frenos y voy a compartir algunas tendencias en leyes que vemos en un país que es Nicaragua, que entiendo que vamos a recibir mayores detalles más adelante, porque es ilustrativo. Si pensamos en los países y la forma de evaluarlos presentados por Alessandra recientemente, si ahora estamos pensando en esas normas que surgen en países rojos o los países donde no hay respeto por libertad de asociación, consideren cómo están siendo copiadas esas tendencias en países donde todavía existen frenos, donde hay un creciente autoritarismo. Ok, y vamos a ir rápidamente por esas tendencias y comenzamos obviamente con la ley de registro de agentes extranjeros en un país donde el sector entero está dependiente en la cooperación internacional, como en Nicaragua. Ya vamos a escuchar más sobre el impacto de la ley de registros de agentes extranjeros, pero es importante tener en cuenta que hay proyectos de ley muy similares en El Salvador y también en México. Hasta ahora, la presión de comunidades diplomáticas, mecanismos de derechos humanos y el sector los tienen en limbo, pero son amenazas latentes y podríamos empezar a ver esa tendencia en más y más países yendo por el espectro que Alessandra nos presentó. Ya he hablado sobre esa clase de ley, las leyes antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, que en Nicaragua ha sido motivo de muchas disoluciones de organizaciones sin fines de lucro. En Guatemala y en muchos países más hay requisitos sumamente problemáticos bajo la bandera de esas normas, supuestamente aplicadas a las organizaciones sin distinción según su nivel de riesgo, que como expliqué antes no conforma con el estándar de Gafi. Hasta el momento no se están exigiendo el cumplimiento universal ni aplicando sanciones por más que la ley lo hubiera permitido, es porque existen algunos frenos. La próxima tendencia que vemos es el abuso de discreción por parte de los funcionarios de negar de recibir informes obligatorios por parte de las organizaciones y luego nombran la misma falta de no recibir el informe que ellos han negado de recibir como motivo para la cancelación de personalidad jurídica. Vemos la misma tendencia en Venezuela y hasta ahora no hemos visto
el mismo resultado de disoluciones masivas de organizaciones. Siempre que hay leyes confusas, contradictorias, ambiguas o con aplicación retroactiva, como vemos en Nicaragua, el nivel de incumplimiento por parte de las organizaciones es muy alta, dejando a las organizaciones muy vulnerables a sanciones como la disolución, y efectivamente muchas organizaciones han sido disueltas en un país donde no existen frenos. Podemos comparar eso con Guatemala, cuando entró en vigencia a principios de febrero el decreto 04-2020, el 95% de las organizaciones no habían cumplido con sus requisitos bajo la ley, reflejando una vulnerabilidad tremenda. Sin embargo, debido a que existen todavía frenos en Guatemala, no hemos visto una ola masiva de disoluciones. La otra tendencia son esas disoluciones forzosas que he mencionado. Campañas estigmatizantes, campañas de desprestigio. Eso es claro en muchos países. Vemos ataques al sector y se puede resaltar en México y en El Salvador utilizando los mismos términos que se utilizan en Nicaragua. Sobre la prohibición práctica de la expresión y protesta, bueno, en Nicaragua está tan golpeado el sector que tienen temor inclusive de participar en talleres, mucho menos salir a la calle a protestar. En Guatemala hay una prohibición de alterar el orden público, sin definir qué significa alterar o el término en total, por parte de las organizaciones que reciben financiamiento internacional. Eso inhibe acciones de protesta por parte de las organizaciones, pero como existen frenos, todavía no ha sido citada para justificar acciones de disolución. Y finalmente, podemos considerar la ley de ciberdelitos que sujetaría a las OSFL en Nicaragua a severas sanciones por sus expresiones en línea, y tomamos en cuenta que El Salvador tiene legislación nueva en la materia que sujetaría a las organizaciones a vigilancia encubierta a sus comunicaciones en línea. Bueno, esto es lo que está pasando en un país donde no existen frenos, y donde existen frenos y donde hay peligro de que se pase más al extremo de la presentación de Alessandra, es algo para tener en cuenta. Pero esas son las tendencias principales que vemos en la región. Y cierro invitándoles a participar en una nueva iniciativa que ICNL está realizando en colaboración con Dr. Ramiro Orías Arredondo, quien es miembro del Comité Jurídico Interamericano, que estamos desarrollando de manera participativa principios interamericanos en leyes que regulan las organizaciones de sociedad civil. Estamos preparando un informe regional y estamos realizando consultas subregionales. Su participación puede fortalecer los insumos del informe regional sobre la situación actual de leyes en sus respectivos países, y también fortalecer los principios que vamos a presentar al Comité Interamericano, Comité Jurídico Interamericano. Vamos a facilitar consultas subregionales el 6 de abril para México, Centroamérica, República Dominicana y Cuba, el 7 de abril para el resto del Caribe y el 8 de abril para Sudamérica. Si quisieran participar, escriban por favor a la dirección indicada nombrando a su país y podrán participar. Y con eso cierro. Muchísimas gracias. Estoy disponible para contestar cualquier pregunta.
Gracias. Muchas gracias, Jocelyn. Ahora vamos a pasar a los casos de países particulares. Les recuerdo que pueden ir enviando sus preguntas y comentarios utilizando el chat o la función Q&A. Sin duda que el débil compromiso de muchos gobernantes en la región con una cultura política democrática ha permitido que prosperen, o bien populistas y liberales como Jair Bolsonaro en Brasil, o que incluso se continúen fomentando regímenes ya plenamente autoritarios, como comentaban Jocelyn y Alessandra, en Nicaragua y Venezuela. Ahora vamos a pasar a los países para que nos comenten un poco la situación más específica. Vamos a comenzar con Marcelo Chilbalquer de Brasil, quien es el coordinador ejecutivo y abogado de Rede Liberdade. Tiene un magíster en Derecho Económico y Economía Política por la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo, donde se graduó en Derecho y presidió el Centro Académico 11 de agosto, perdón. Trabajó en la implementación de políticas públicas a nivel federal en el Ministerio de Justicia, a nivel distrital en la Secretaría de Cultura del Distrito Federal y municipal en Sao Paulo, Urbanismo. Marcelo, muchas gracias. Les agradezco a todos, muchas gracias por nos invitar. Ya de inicio les pido disculpas por mi español, mi portuñol, como llamamos en Brasil. Y bueno, empiezo porque tenemos poco tiempo para pasar por muchas cosas. Creo que en este tema que estamos hablando de libertad de asociación es necesario retornar un poco a la última dictadura que vivimos y el proceso constitucional de 1988. Fue un momento que muchísimos derechos fueron conquistados y fueron conquistados porque movimientos sociales, asociaciones, conseguían presionar, colocar en la Carta Constitucional derechos de educación, de libertad de asociación, de salud para todos. El Sistema Único de Salud es una referencia en todo el mundo. Derechos para las crianzas y adolescentes, y eso fue un proceso que fue el final de la dictadura y tocó el texto constitucional. Y ahí creo que es muy importante hablar de este momento porque de 1988 hasta 2018 tuvimos gobiernos en Brasil que fueron más a izquierda o más a derecha, pero todos estaban de acuerdo con este pacto constitucional. Y esto cambió a partir de 2018. No quiero con eso decir que no había problemas de violaciones de derechos humanos, racismo. Brasil es el país que más recibió esclavos negros en todo el mundo. Y tenemos un racismo estructural tremendo, tenemos muchísimos problemas ambientales. No estoy diciendo que los problemas con derechos de libertad de asociación, libertad de expresión o otros prejuicios empezaron en 2018, pero el pacto de 1988, estos derechos que fueron respetados por todos los grupos políticos distintos que pasaron por Brasil, se cambió a partir de 2018. ¿Y cómo se cambió? Esta es una cosa importante. El presidente Bolsonaro, pero no solo él, muchísimos congresistas, gobernadores de estado, empezaron a elegir entre algunos adversarios, atacar toda forma de activismo. Y ahí estaban hablando en 2018 de asociaciones. Y el resultado de esto es que vimos muchas cosas pasar. Desde este discurso se tornar ataques judiciales que empezaban a veces fuera del Estado, en una policía civil de un Estado, pero con el mismo discurso que los indígenas, las asociaciones indígenas no eran importantes o que no eran brasileños. O que los ambientalistas hacían mal a Brasil cuando decían que la deforestación de Amazonía era un problema.
o también directamente utilizando instrumentos del Estado para acciones de gobierno. Nosotros teníamos una ley de seguridad nacional que era fruto de la dictadura militar, se quedó válida, pero prácticamente nadie utilizaba, y el gobierno, con instrumentos de Estado, con el fiscal general, con la Abogacía General de la Unión, empezó a perseguir adversarios políticos, pero no adversarios políticos solo en el estrato político partidario. Por ejemplo, profesores que estaban haciendo críticas a la conducción de la pandemia en Brasil, o la no conducción de la pandemia en Brasil, o profesores que eran críticas del sistema, profesores, abogados, profesores de derecho que estaban haciendo críticas al sistema judicial de Brasil. Empezaron a utilizar herramientas autoritarias para hacer este ataque. Y no estoy ni hablando de las cosas que están fuera de la ley, los grupos paramilitares que actúan, por ejemplo, en Río de Janeiro, o los estímulos claros que este gobierno dio a los garimperos ilegales que actúan en la Amazonía, en áreas indígenas, con invasión de áreas indígenas. Entonces, las organizaciones civiles de Brasil se quedaron muchísimo atacadas. No es solo estos problemas que pasaron, pero es importante que se tenga una noción que sí, bueno, el rule of law en teoría no se cerró el Congreso, no se cerró la Suprema Corte, todavía se atacó muchísimo los ministros de la Suprema Corte. Por todo eso, este periodo se pasó muchísimos ataques a la institucionalidad. Y ahí el cierre que me gustaría hacer es decir para ustedes que este año tenemos elecciones en Brasil, y los ataques, las fake news, los ataques institucionales al Tribunal Superior Electoral, a los partidos políticos de oposición, no solo con las palabras, no solo con mensajes en WhatsApp, pero también con violencia institucional, están creciendo. No están creciendo en este año, están creciendo hace un rato, todos se recuerdan de Marielle Franco, que era una política brasileña, negra, lésbica de Río de Janeiro, que fue brutalmente asesinada en el 2017, pero la violencia política está creciendo mucho. Esto en general sucede cuando el gobierno está menos popular y cuando hay un riesgo mayor de la oposición ganar o crecer. Entonces, todos que están fuera de esta discusión, que va desde los ataques contra asociaciones de salud que dicen, bueno, las vacunas son importantes para acabar con la COVID, hasta un profesor de derecho que está diciendo en una organización que el autoritarismo está creciendo, se está utilizando herramientas de Estado para atacar a estas personas, y tenemos clareza que este año ya está peor y debe peorar. Entonces Brasil, cuando veo los índices, todavía está en un país libre, pero está cayendo. Estamos en una situación de autoritarismo o liberalismo, como se dice, en la Hungría, en India, ataques de este iliberalismo y ataques a la democracia y a este pacto de 1988, y ataques a población LGBT y asociaciones LGBT, poblaciones indígenas, poblaciones quilombolas, poblaciones tradicionales. Y esto está casi como en el lifestyle de hacer política de los apoyadores de esta visión más extremada, que está en general con el bolsonarismo, lo que llamamos, es un movimiento más amplio incluso que el propio Bolsonaro, y estos discursos que siempre estuvieron por ahí, pero estaban
estaban callados, no estaban en la boca de las autoridades, del presidente, de gobernadores y de congresistas. Nos preocupa muchísimo este momento que estamos viviendo y nos preocupa muchísimo las elecciones, la violencia que puede pasar, los ataques a las asociaciones. Tenemos casos de asociaciones que trabajan con desarmamiento en Brasil y ahí hay organizaciones específicas que entran con miles de acciones judiciales para atacar e inviabilizar el trabajo de quien defiende menos armas o organizaciones religiosas que atacan, por ejemplo, Netflix o que atacan otros streamings, que atacan la cultura. Y esto es una cosa que nos preocupa muchísimo, porque las elecciones son en octubre, la temperatura ya está altísima y las asociaciones ya están muy presionadas. Bueno, Red Libertad actúa en el panorama, en la arena jurídica, apoya muchos de estas entidades, de estas personas atacadas, de estos defensores de derechos humanos, pero la situación está muy grave. Gracias. Muchas gracias, Marcelo, por darnos la perspectiva de Brasil, sin duda un país al que hay que monitorear muy de cerca este año, especialmente en año de elecciones. Ahora, veo que ya hay algunas preguntas en la función de Q&A. Vamos a hacer todo lo posible para dar un espacio para poder contestarlas. Les recuerdo a los participantes que tienen entre 5 a 7 minutos. Por favor, tratemos de quedarnos dentro del tiempo para así poder tener espacio para contestar las preguntas. Ahora vamos a pasar a María Teresa Blandón, quien nos va a hablar de Nicaragua, y sospecho que vamos a darnos cuenta que sin duda hay una exportación de malas prácticas de los distintos regímenes autoritarios a otros. María Teresa Blandón cuenta con una amplia trayectoria en la defensa de derechos de los campesinos y de la causa feminista en Nicaragua. Es fundadora del programa feminista La Corriente, cuenta con una maestría en Género y Perspectiva del Desarrollo de la Universidad de Barcelona y estudios superiores de Educación con enfoque de género de la Universidad Centroamericana de Nicaragua. Muchas gracias, María Teresa. Muchas gracias. Yo, bueno, iré al grano justo para poder aprovechar los minutos y por supuesto que agradezco esta oportunidad. Bueno, lo primero que quiero decir es que el propósito de debilitar a la sociedad civil nicaragüense estuvo claro desde el mismo retorno de Daniel Ortega y su esposa, doña Rosario Murillo, al gobierno en el año 2007. Digamos, fue parte de una estrategia permanente de desconocimiento, exclusión y chantaje a las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo presión directa de la Cancillería del gobierno Ortega Murillo a las ONG internacionales que solían financiar a las organizaciones de sociedad civil. De hecho, una de las principales consecuencias de ese trabajo de presión y de chantaje fue el que la mayoría de estas ONG internacionales se retiraran del país y muchas organizaciones tuvieron que o reducir, digamos, su labor o simple y sencillamente desaparecer, puesto que no tenían capacidad de generar recursos propios, como ya sabremos, en un país que está dentro de los más pobres de América Latina. Pero también parte de esta campaña de exterminio, vamos a decir, estaba, digamos, una narrativa de estigmatización a la ONG, a las cuales acusaban permanentemente de ser pro-yanqui, lo cual es un argumento muy manido, digamos, utilizado por este régimen. Y en el caso de las feministas, un ataque directo, ¿no?, a los discursos feministas, un ataque antifeminista permanente, por el cual la propia vocera del régimen
nos acusaba de ser pro muerte, de estar en contra de la familia, de estar queriendo importar valores exógenos y atentar contra las tradiciones y la cultura nicaragüense, etc. Y finalmente, los ataques a cualquier forma de movilización ciudadana. Algunas han sido emblemáticas, pues no, en algunos casos no lo hacía directamente el cuerpo policial, lo hacían grupos de simpatizantes del Frente Sandinista con lujo de violencia. En otros casos se mezclaba la acción policial con la acción de estos paraestatales, que muchas veces pues llegaron a golpear a jóvenes que se movilizaron o a miembros de partidos políticos de oposición e incluso a las propias organizaciones de mujeres en, digamos, las movilizaciones emblemáticas. Ciertamente, la clasificación que han hecho de Nicaragua como un espacio cívico cerrado es real. El régimen Ortega Murillo ha reforzado ya a partir de abril del 2018 esta estrategia de represión y ha combinado, digamos, la represión directa a través de los cuerpos policiales y parapoliciales con la aprobación de leyes que están orientadas a exterminar a la sociedad civil. Destacamos dentro de eso el uso, digamos, bastante arbitrario de la ley 977, que es la ley contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Incluso ha declarado de manera absolutamente arbitraria que más de 1.700 ONG estarían en riesgo o serían sospechosas de cometer este tipo de delitos. Esto lo reportó ante el Gafilar. La aprobación de la ley 1040, que es la de regulación de agentes extranjeros, que obliga a todas las organizaciones de sociedad civil que reciben financiamiento de ONG internacionales a suscribirse en un registro especial del Ministerio de Gobernación, con una absoluta discrecionalidad de esta institución para intervenir en la dinámica interna de estas organizaciones, al punto incluso de requerirles lista de participantes en cada una de las actividades que realizan esta ONG. La aprobación de la ley 1040, la aprobación de la ley 1055, que es la ley de derechos de los pueblos a la soberanía y autodeterminación, que también ha sido utilizada en algunos juicios ilegales que se están desarrollando, porque, bueno, a tenor de esta ley te pueden acusar y han acusado ya a varios directivos de esta ONG de estar atentando contra la soberanía. Y luego la aprobación de la ley 1042, conocida como la ley de ciberdelitos. La conjugación de estas tácticas, digamos, de esta estrategia pseudo legal y de otra estrategia abiertamente represiva, de presión, de chantaje, de amenaza, pues bueno, ahora tenemos una, digamos, una ofensiva brutal en contra de la ONG. Entre el 2018 y la actualidad han sido canceladas las personerías jurídicas de al menos 147 organizaciones de sociedad civil. La mayoría de estas ha sido justamente en los primeros 3 años del 2022. Y ahí van organizaciones que trabajan en democracia, derechos humanos, libertad de prensa, medio ambiente, derechos de la niñez, pueblos indígenas, desarrollo local. Bueno, también están 14 universidades privadas, 15 organizaciones médicas, 6 organizaciones de mujeres y algunas organizaciones humanitarias vinculadas a la Iglesia Católica, con la que el régimen tiene una ofensiva, digamos, muy peligrosa, ¿no?
Bueno, la estrategia ya sabemos, es para desarticular a la sociedad civil y para eso está recurriendo a imponer trabas administrativas a las organizaciones, incluso les está rechazando la recepción de informes, está recortando los plazos para los permisos y está obligando a los bancos, por supuesto, a que cierren las cuentas bancarias. Se están eliminando las personerías jurídicas de manera expedita en la Asamblea Nacional, se están confiscando bienes y equipos de alguna ONG y se están llevando a cabo encarcelamiento y juicio ilegal. Me quedo por allí para atender el llamado de respetar el tiempo asignado. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, María Teresa, y ya tendremos tiempo de poder profundizar un poco más con las preguntas que nos lleguen al final. Ahora vamos a pasar a Marjorie Chorro, quien es abogada y analista senior del área de clima de inversión del Departamento de Estudios Jurídicos de FUSADES. Ha participado en diversos espacios de diálogo público y privado a nivel nacional como representante del sector académico. También participó como miembro del panel técnico en el Consejo Consultivo de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte y ahora trabaja como miembro activo de Vital Voices en El Salvador, que es una ONG que promueve el empoderamiento femenino. Muchas gracias, Marjorie. Muchísimas gracias, Isabel. Y bueno, primero agradecer la oportunidad que tengo este día de estar comentando sobre la situación que vivimos en El Salvador respecto al deterioro en materia de la libertad de asociación. Y es triste porque hace 5 años el tema de la libertad de asociación no era uno de los grandes temas del país. Y hoy vemos cómo se ha vuelto en uno de los riesgos mayores para la democracia salvadoreña. Quiero también iniciar diciendo que toda nuestra solidaridad con nuestros hermanos nicaragüenses, cubanos, venezolanos que están viviendo vulneraciones diarias a sus libertades. Como miembros de la sociedad civil, vemos con preocupación estos patrones, estas tendencias que ya están consolidadas en otros países y que ahora se están repitiendo en países como El Salvador. La pregunta que nos surge realmente aquí en el país es ¿qué se puede hacer para poner fin a esta tendencia? Ya que siempre hemos dicho que es más fácil defender un derecho cuando se tiene a tratar de recuperarlo cuando ya es muy tarde. Vemos cómo los estándares internacionales claramente señalan que la libertad de asociación es un pilar para toda democracia y nosotros vemos que en El Salvador hemos tenido caídas importantes, ya nos lo decían al inicio, ¿verdad? Por ejemplo, el índice de democracia del 2021 de The Economist, El Salvador pasa de ser una democracia con defectos a ser ya un régimen híbrido de acuerdo a este informe. Luego también en el informe de Freedom House vemos también cómo hemos decaído sustancialmente, ya nos lo señalaba Alessandra al inicio. El Salvador pues perdió 4 puntos en este índice y eso pues lo vemos con preocupación porque es un claro declive del Estado de Derecho y pasamos de ser un país libre a ser parcialmente libre por el cierre de los espacios cívicos que estamos viendo a diario. Y tal vez solo para terminar la parte de cómo nos ven desde afuera, Transparencia Internacional recientemente en su estudio del 2021 señalaba que en El Salvador veían con preocupación, por ejemplo, la falta de independencia del Poder Judicial y también cómo se estaba atacando en forma pública a organizaciones de la sociedad civil, activistas y a periodistas independientes. ¿Y por qué es importante ver estos indicadores internacionales? Porque es así como nos ven desde afuera, pero las acciones son aquí que se están dando a nivel nacional. Y yo quisiera en los próximos minutos compartir con ustedes 5 ejemplos de qué es lo que estamos viendo. Hay más, pero me voy a delimitar a estos 5 ejemplos para que puedan tener una idea de lo que está ocurriendo en El Salvador en materia de restricciones a la libertad de asociación. La primera que les quiero compartir es que existe una persecución de organizaciones de la sociedad civil por medio de la creación de comisiones legislativas. Lamentablemente, el órgano legislativo en El Salvador se ha convertido en un instrumento para legalizar la criminalización, persecución e incluso la opresión de los disidentes en el país. Por ejemplo, se creó esta comisión especial que tenía que investigar el destino final de fondos que se les había otorgado por la Asamblea Legislativa a
ONGs sin fines de lucro, y en teoría tenía que entrevistar a todos los miembros que habían recibido este dinero, y ya en la práctica pudimos ver que muchas representantes de organizaciones de la sociedad civil que habían sido llamadas a esta comisión realmente pudieron constatar que los perseguían por ser voces críticas de la gestión del gobierno actual y por trabajar también en temas específicos de defensa de derechos humanos, por ejemplo. Tanto así que luego de estas, digamos, investigaciones que se hicieron a nivel legislativo, luego se llevaron a cabo allanamientos en las instalaciones de 7 ONG sin un debido proceso, y esto incluso llevó a que la CIDH hiciera un llamado al Estado salvadoreño para que respetara los principios del debido proceso de estas organizaciones de derechos humanos. Y luego también tenemos otro ejemplo, que es la utilización de los medios oficiales para crear una narrativa de estigmatización y de desprestigio contra voces disidentes, y generan este discurso de odio contra la sociedad civil que critica políticas públicas o incluso que lleva a cabo actividades como las observaciones electorales. Entonces, esto nos preocupa porque son medios oficiales, los que salen a decir cosas son funcionarios públicos, y además que son fondos públicos los que se están utilizando para ello, y no hay transparencia del uso de los mismos. Hemos tenido también el tercer caso que les quiero mencionar, una vigilancia ilegal de integrantes de organizaciones de la sociedad civil. Ustedes podrán haber escuchado en noticias que hubo una clara violación respecto al derecho de intimidad y la libertad de expresión que se constató mediante un estudio que hizo el proyecto Torogos, que lo realizó Citizen Lab de la Universidad de Toronto, y que se concluyó que al menos 35 personas, entre periodistas y representantes de la sociedad civil, habían experimentado hackeos en sus dispositivos móviles, entonces a través del software Pegasus. Eso también pues nos preocupó muchísimo. Y luego el cuarto caso, y ya para ir cerrando, pues aprobación también de ciertas reformas en leyes penales. Lo hemos escuchado en casos anteriores, El Salvador no ha sido la excepción. Se dieron reformas a la ley especial contra delitos informáticos, donde se tipifica como delito la mera obtención de datos sensibles, ¿verdad?, de información pública o confidencial, y que eso pues podría poner en riesgo la libertad de prensa y del periodismo de investigación. También se hicieron recientemente reformas al Código Procesal Penal, donde crean ya esta figura del agente encubierto, y obviamente pues esto vendría a legalizar el espionaje en El Salvador. Y vemos con preocupación la participación de la Fuerza Armada, cada vez con mayor participación, fungiendo por ejemplo como retenes en días de protestas pacíficas o de control vehicular, y vemos el presupuesto cada vez haciéndose más grande del Ministerio de Defensa. Si lo comparamos al presupuesto pre-pandemia, post-pandemia, ha incrementado un 77%. Y finalizo, como bien lo decía Jocelyn, tenemos una amenaza latente en El Salvador, que es el proyecto de ley de agentes extranjeros, que se paró gracias a la presión de la comunidad internacional. Y este es un ejemplo de que sí se puede hacer cuando hay coordinación y hay una voz unísona diciendo, ¿verdad?, que hay una vulneración en un país. Y obviamente, como ya lo decían mis colegas anteriormente, esto obliga a registrarse a organizaciones de la sociedad civil, prohíbe realizar actividades, y los términos tan generales son los que preocupan, como actividades para fines políticos o que alteran el orden público. Entonces tienen sanciones muy, muy grandes, y no tiene una definición concreta pues del mismo delito, y incluso en el caso de El Salvador se establece en este proyecto de ley un impuesto que es totalmente confiscatorio, del 40% de las donaciones internacionales, y esto sería una clara limitación al acceso de recursos a las ONGs, que sabemos que el acceso a recursos es parte del derecho también fundamental de asociación. Y bueno, termino diciendo que, como les decía, queremos como país defender el derecho antes que lo perdamos, y por ello nos parece interesante estos espacios, y decirles que realmente como sociedad civil vamos a seguir trabajando de manera coordinada, fuerte, organizada, ya que una sociedad civil fuerte es una de las herramientas más poderosas para la defensa y la preservación de nuestras democracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marjorie. Ahora, para presentar el último caso país, le damos la bienvenida a África Tres Reina, Jenis Ladies Borroto Vega, quien es licenciada en Educación y Arte por el Instituto Superior Pedagógico Rubén Martínez Villena. África es una artista
y activista que busca ser una voz motivacional para las comunidades negras y mestizas y así generar conciencia y eliminar la discriminación racial y la violencia de género. A lo largo de su vida, África ha desempeñado diferentes labores, desde profesora de educación artística en diversos centros educacionales hasta coordinadora del Festival Internacional de Poesía de La Habana, África. La República de Cuba padece una dictadura totalitaria desde hace más de 60 años. Una dictadura escondida tras la fachada de socialista hasta de democrática, sobre todo, o sea, la opinión pública internacional. En Cuba hay un solo partido, que es el Partido Comunista, el cual tiene ventaja sobre todas las organizaciones de sociedad civil, puesto que son los que tienen el poder absoluto sobre el Estado, ¿no? Y a su vez únicamente reconocen a las llamadas organizaciones de masa como las verdaderas y únicas organizaciones de la sociedad civil en Cuba. Díganse la Federación de Mujeres Cubanas, los Comités de Defensa de la Revolución, que son los sistemas de vigilancia de los barrios, donde han instruido a las personas a vigilarse unos a otros y es como la mayor función que tiene esa organización. La CTC, que agrupa y defiende supuestamente a los trabajadores. Estas organizaciones entonces tienen la finalidad de vender a las afueras del país, ¿no? Digamos, a la vista internacional, que en Cuba hay una sociedad civil organizada que además funciona en favor de resolver las problemáticas de cada uno de los sectores de la población. Y niega totalmente la existencia entonces de otras organizaciones que hemos devenido en llamarnos organizaciones independientes, ya que el aparato legislativo del Estado está centrado en no reconocer estas organizaciones, además de demonizarlas y de tildarlas de organizaciones que su único propósito es derrocar al gobierno, que son mercenarias auspiciadas por gobiernos enemigos. La cortina legislativa tras la cual se prohíbe en Cuba cualquier asociación o reunión de personas con intereses afines, ya sea con finalidad política, de salud, de medio ambiente, en fin, ninguna de las organizaciones independientes que gestan agendas en favor del desarrollo de la isla está contenida dentro de ningún estatuto legal dentro de Cuba, o sea, son organizaciones vistas como ilegales y además como enemigas del gobierno. Tanto también esta condición le permite al aparato estatal abordar nuestras instituciones, ya sean tangibles o intangibles, y realizar decomisos de medios utilizados para el trabajo de las organizaciones independientes. Pasemos a escuchar a Paulina de la OEA y luego si África logra conectarse, entonces le damos la palabra a ella para que nos converse sobre Cuba. Muchas gracias, Paulina, por estar aquí. Paulina, a ver, teníamos conversado que ella se encargaría de dar el cierre, pero dado que no se ha podido conectar África, estoy viendo, a ver, ok, no, todavía no está acá, sigue teniendo problemas. Entonces, vamos con Paulina Corominas, muchas gracias por estar aquí. Paulina forma parte de la Organización de Estados Americanos, tiene toda una trayectoria en el sistema interamericano, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, trabajó en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México y en el año 2006 ella se unió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene toda una trayectoria, más de 15 años, y ahora se encuentra trabajando como jefa del Departamento de Cooperación con la Sociedad Civil. Paulina, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias, es un gusto. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos y a todas. Agradezco la invitación a participar de este evento y felicito las valiosas presentaciones que me precedieron. Sin duda han proporcionado información muy relevante de la que he tomado nota y que nos será de utilidad también para la sección que, como ya decía Isabel, coordino, que es la sección de Relaciones con Sociedad Civil.
Por su parte, Mari Carmen Plata, que es la secretaria de Acceso a Derechos y Equidad, me ha pedido que les haga también llegar sus saludos a las organizadoras del evento, a los ponentes y a todas las personas que hoy nos acompañan. Como en otras ocasiones hemos manifestado, la OEA ha manifestado especial interés en los aportes que realizan las organizaciones de la sociedad civil a las actividades de sus órganos, organismos y entidades. Es así que desde la Segunda Cumbre de las Américas, celebrada en 1998, indicó en su plan de acción que la OEA podría servir como foro para el intercambio de experiencias y de información sobre las organizaciones de la sociedad civil y le encomendó que promoviese programas adecuados para fomentar una mayor participación de la sociedad civil en los asuntos públicos. Como seguramente saben, son dos los foros principales de la OEA para la participación de la sociedad civil. Una es la Asamblea General, que se realiza cada año, y otra es la Cumbre de las Américas, que se celebra cada 3 años aproximadamente. Y en ese sentido aprovecho para recordarles que la 9ª Cumbre de las Américas se llevará a cabo el 9 y 10 de junio de este año en la ciudad de Los Ángeles, California. Y los días anteriores se llevarán a cabo el Foro Hemisférico de Sociedad Civil y Actores Sociales y el diálogo con las altas autoridades de gobierno. Los temas que ha escogido el país anfitrión, que es Estados Unidos, para el trabajo de la sociedad civil han sido salud y resiliencia, gobernabilidad democrática, futuro verde, transformación digital y energía limpia. Por otra parte, aprovecho para comentarles que hace recién unos minutos, en el Consejo Permanente, el país sede de la Asamblea General, que es Perú, ha anunciado que las fechas para la Asamblea serán 5, 6 y 7. Y por otra parte, ya nos han adelantado que el tema será Juntos contra la Desigualdad y la Discriminación, que es un tema importante en el que esperamos mucha participación de la sociedad civil. Y bueno, sin duda la participación de la sociedad civil ha contribuido, como han ya mencionado varios de ustedes, a avanzar en las metas hemisféricas de democracia, también protección de derechos humanos, promoción de desarrollo integral y seguridad multidimensional. Y en cuanto al tema que aquí nos ocupa, es importante recordar que la Carta Democrática establece que la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad, y una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Asimismo, la Carta señala que para avanzar en el fortalecimiento de la cultura democrática, la OEA mantendrá consultas y cooperación continua con los Estados miembros y que estos deben de tomar en cuenta las aportaciones de la sociedad civil. Asimismo, cada año la Asamblea General emite una resolución específica en la que manifiesta su compromiso para fortalecer la participación de la sociedad civil. Pero para ello es importante y es imprescindible que el derecho a la libertad de asociación sea respetado por los Estados miembros. Y bueno, ya hemos recibido información, aquí hemos escuchado cómo esto no lo es así en nuestros países, en todos nuestros países del continente. Y como saben también, este derecho está consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y bueno, si bien la Convención Americana establece la posibilidad de los estados de restringir este derecho con base en su legislación en interés, por ejemplo, de la seguridad nacional o del orden público, también cabe resaltar algunos estándares que han emitido la Comisión y la Corte Interamericanas al respecto, de los que no me voy a detener por falta de tiempo, pero seguramente ya conocen. Y por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en 2019 llamó al más pleno respeto de derechos políticos fundamentales como la libertad de expresión, reunión, asociación y derecho de protesta y el cese a la represión, con respecto a Nicaragua. Y hablando de Nicaragua es importante, seguramente aquí ya saben, pero si no, comentarles que el día de hoy, temprano en la mañana, también en el Consejo Permanente, el embajador Arturo McField, hasta hoy representante permanente de Nicaragua ante la OEA, denunció las violaciones a derechos humanos y la dictadura de su país. Y en su discurso destacó, entre otras situaciones, que en su país desde 2018, y abro comillas, no hay periódicos impresos, no hay libertad para publicar en redes sociales. E indicó, abro comillas de nuevo, no existen partidos políticos independientes ni elecciones creíbles, no existe separación de poderes, sino poderes fácticos. Y agregó también que desde el 2018 se han cancelado 137 organizaciones de sociedad civil.
datos que justo nos presentó hace unos minutos María Teresa hablando. Para quienes no lo hayan visto, pondré en el chat el link para el video por si es de su interés. Y bueno, esto que hizo el embajador es un acompañamiento a las organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en terreno, aquellas que no solo en Nicaragua, sino en el resto del continente, como las aquí reunidas, hacen un trabajo que día a día es esencial para el fortalecimiento y mantenimiento de las instituciones democráticas. Su labor y su lucha ha sido históricamente el motor de cambio y una necesaria balanza de rendición de cuentas de los estados. Por eso, desde la sección de Relaciones con Sociedad Civil de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad, mantenemos el compromiso de apoyarles y trabajar de la mano con ustedes. Cuenten con nosotros en todos los eventos en que podamos apoyarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Vamos a pasar a responder algunas preguntas. Si pueden todos, por favor, encender sus cámaras de forma que podamos pasar de uno a uno. Vamos a tener 2 minutos, 1 minuto, entre 1 minuto, 2 minutos para que respondan las preguntas. Tenemos varias, voy a comenzar con una que me parece importante y que puede llamar un poco, ¿no?, a la reflexión. En primer lugar, preguntan si creen que con la participación y protesta de la sociedad civil es suficiente para defender la libertad de asociación, sobre todo en casos de regímenes muy restrictivos como Nicaragua, Cuba y especialmente Venezuela. Si pudiéramos dar una breve reflexión sobre eso, cada uno entre 1 o 2 minutos, sería genial. Podemos comenzar con María Teresa. Solo porque conversaste sobre Nicaragua y creo que es uno de los regímenes más cerrados ahora mismo. Bueno, no, muy brevemente, yo creo que la libertad de asociación es, junto a la libertad de expresión y la libertad de prensa, digamos, son una tríada fundamental para la democracia. No puede haber democracia en ningún país si los ciudadanos y las ciudadanas no tenemos la posibilidad de expresarnos, de organizarnos, de intervenir en el espacio público, de formular nuestras demandas. Y digo al revés para terminar, un sello de identidad de todos los regímenes autoritarios y dictatoriales es impedir que la ciudadanía se organice, formule sus demandas e interpele al Estado, porque, digamos, esta es la única manera, entiendo yo, de ponerle límite a los poderes autoritarios y abusivos como el que tenemos en Nicaragua. Gracias, María Teresa. Me gustaría pasar a Marjorie y luego a Marcelo, y Marjorie especialmente porque conversaba sobre defender derechos antes de perderlos. Y me gustaría que en 1 o 2 minutos nos dieras un poco tu reflexión sobre cómo la sociedad civil puede adelantarse a hechos que han ocurrido ya en Nicaragua, Venezuela, que están mucho más adelantados en los regímenes no autoritarios. Creo que es una pregunta fundamental. Coincido totalmente que la participación de la sociedad civil es un pilar para poder defender y preservar nuestras democracias. Una sociedad civil informada, organizada, una sociedad civil que exija y que rinda cuentas y también que tenga una voz en la elaboración de las políticas públicas es fundamental. Y no perdamos de vista, los países nos pertenecen a los ciudadanos, es decir, es un derecho y también es un deber. Entonces, por ello es que tenemos que exigirlos y en el caso de nosotros, antes de perderlos. Y creo que también el tema de la cooperación internacional es fundamental. Y no una cooperación internacional desarticulada, no. Articulada, en la cual se pongan de acuerdo y tengan una voz fuerte. Nosotros pudimos ver eso en el caso del proyecto de ley de agentes extranjeros. Tuvimos una voz sistemática, unísona, diciendo esto es una vulneración al derecho de asociación en El Salvador y se ha parado hasta el momento, ¿verdad? Entonces creo que eso es fundamental. Y solo termino diciendo que también creo que parte de la organización de la sociedad civil es nacional, debe ser también regional, como la coalición que tenemos aquí. Eso es
fundamental para también tener esta coordinación y también usar espacios importantes como el tema de la cumbre, que ya nos decían, ¿verdad? Y también de la OEA, creo que es un espacio fabuloso para poder ir y sacar provecho, ¿verdad? Y contar las historias y tener parte en la agenda internacional y también estos estudios periódicos que se hacen de los países a nivel del Sistema Universal de Naciones Unidas, donde los países recomiendan a otros países hay que hacer esto. En el caso de El Salvador nos recomendaban antes no vulnerar el derecho de libertad de expresión. Ahora nosotros venimos y decimos, sí, pero ahora estamos en otra grada que también ahora se vulnera el derecho de asociación. Entonces, recordemos que hay una comunidad nacional e internacional y hay que usar esos espacios. Gracias. Muchas gracias, Marjorie. Ahora pasamos a Marcelo y luego quiero pasar con Jocelyn para hablar un poco más de una manera macro sobre la cooperación internacional y cómo puede la comunidad internacional precisamente colaborar con actores locales. Pero Marcelo, háblanos un poco de Brasil y cuál crees que sea la posición de las organizaciones civiles, cuáles crees que deberían ser las estrategias locales para proteger el derecho a la libertad de asociación. Yo no quiero repetir algunas cosas que creo que son importantísimas, que mis compañeros y compañeras han decidido antes, como, bueno, estas coaliciones internacionales, pero quiero decir una cosa que en Brasil está pasando, que no pasó en 2018 y las cosas peoraran. Había un poco una sensación de que las cosas no iban a peorar, los ataques no iban a ser tan malos, pero es una disposición y sabemos que la sociedad civil tiene pensamientos distintos. Hay sí dentro de la sociedad civil muchas veces pensamientos distintos y es la capacidad de hacer lo que llamamos en Brasil una frente amplia con la gente que no necesariamente concorda enteramente o que defiende enteramente las mismas cosas que tu asociación, y eso es una cosa muy importante. Como un periodista que es más de izquierda, que está siendo atacado, todos los periodistas salen en defensa de este que está siendo atacado, o el contrario. Una asociación que, bueno, que he visto históricamente que tiene una defensa, pero que se está intentando cerrar las actividades de esta asociación. Todas las asociaciones, mismo las que defienden cosas distintas, sale en defensa. Creo que esto en Brasil ahora la gente está empezando a comprender esto mejor, no solo en el periodismo, en la sociedad civil, en la política partidaria. Tenemos ahora adversarios históricos que van a salir juntos por la presidencia. Esto pasó en Europa también para luchar contra esta visión restrictiva. Creo que estas coaliciones no obvias son muy importantes. Y claro, estar en conexión con redes internacionales, denunciar y hacer todas las manifestaciones que son importantes. Creo que esto en Brasil es una cosa que finalmente la gente entendió que no es normal lo que está pasando. Esto es muy central. No necesita la frase atribuida a Voltaire, que no me importa si no estoy de acuerdo con lo que la persona habla, pero tengo que defender el derecho de hablar. Esto está empezando a pasar en Brasil ahora. Demoró muchísimo. Tenemos casi 700.000 personas que murieron en la COVID para que esto se pasase. Entonces, se pasó muy tarde, pero está pasando. Entonces creo que esto es importante, esta coalición con la gente que no concorda necesariamente en todo, en todas las áreas de la sociedad. Muchas gracias, Marcelo. Y Jocelyn, si nos puedes dar una perspectiva ya un poco más regional. Conversabas, por ejemplo, sobre el creciente autoritarismo en la región. ¿Cómo puede la comunidad internacional, las coaliciones regionales e internacionales ayudar a la región en este sentido? Bueno, gracias por esa sesión, gracias por la oportunidad de compartir algunas palabras más. Algo muy importante es pensar en quiénes tienen voz y quiénes tienen poder de influir en los gobiernos. Yo presenté al comienzo de Nicaragua como un país donde
yo por lo menos no he descubierto la instancia internacional, la comunidad internacional, con este leverage, ¿no? Con un nivel de incidencia. Los otros países, sí, es importante considerar con quiénes hablar y con qué información, con qué vocabulario y con qué evidencias, ¿no? Y eso es, en un minuto, eso es la clave. Hay que pensar, si en los países donde todavía tienen más apertura, deberían contabilizar el impacto de normas restrictivas en la posibilidad de realizar las actividades que han sido financiadas por la cooperación. Porque un donante no es lo mismo seguir solicitando fondos para realizar actividades prioritarias que ustedes dos han determinado es una prioridad cuando el donante no sabe que tiene que dedicar X horas laborales de sus gerentes para sentarse en el ministerio tramitando un permiso que no viene, ¿no? Es un desgaste de recursos, ¿no? Esa es la clase de información que podría tener un impacto en un donante. Y la otra cosa es, evidencia es clave, pero hay que identificar la evidencia que va a ser convincente para cada actor. Y yo, por ejemplo, he colaborado con los colegas en varios países. Participé en un taller ayer en El Salvador sobre el tema del Gafi. He participado con los colegas en Venezuela sobre el tema del Gafi. Utilizar los sistemas. El Gafi sí tiene poder sobre sus países. Utilizar sus estándares, su terminología, captando la evidencia que va a ser influyente para el Gafi. Y con eso cierro, pero muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias a todos por sus presentaciones, por su tiempo. Realmente estos espacios son necesarios para avanzar el diálogo, para avanzar la colaboración y para encontrar avenidas de lucha en toda la región. Muchísimas gracias también a todas las organizaciones que forman parte de la coalición y a ustedes, por supuesto, que nos dieron sus presentaciones. Les recuerdo que la grabación la haremos disponible tan pronto sea posible y la circularemos en las redes sociales y en la web. Muchísimas gracias a todos y feliz tarde.